Dando el tema de hoy, ¿sí? Ahí les voy a compartir, entonces. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Sí, perfecto. Esperemos no tener inconvenientes, que no tenga inconvenientes yo, que estoy conectada ya con el cable, porque las últimas veces yo estaba con inconvenientes. Esperemos que no sea así. Estoy conectada solamente con la computadora para no gastar más recursos, y cualquier cosa me avisan, ¿sí? O me mandan mensaje. Ahí se ve. Todavía no. Ah, ah. Figura que estás compartiendo, pero vemos la pantallita esa que muestra. A ver, que ahí no me aparece tampoco el dejar de compartir. Yo lo veía como que se me duplicaban todas las ventanas. Voy a esperar a ver ahí. Ah, ahí Fabi, ya está, perfecto. Ahí está, bien. Dejé de compartir y volví a compartir. Ya le encontré un truco. Bueno. Bien, buenas tardes a todos. Recuerden que estamos con el tema de integrales, ¿sí? En lo que es cálculo, ya iniciamos con la última unidad de la asignatura. Lo que hemos estado viendo, acá retomo el cuadro, el mapa conceptual que les había presentado Marta en las clases anteriores, y recuerden que hemos visto que la integral la veíamos como una operación inversa de la derivada, ¿sí? Lo hemos visto de esta manera. Y habíamos encontrado y habíamos visto en las clases anteriores el concepto de función primitiva, ¿sí? Entonces encontrábamos que la integral la definíamos a través de este símbolo. Ahora vamos a ver bien por qué es este símbolo, que Marta ya les había anticipado, que era una S deformada de suma. Entonces veíamos que la integral de una función era igual, y teníamos que tener cuidado acá, que la llamamos f chica, y encontrábamos como resultado de la integral a una familia de funciones en donde esta f grande era la primitiva, era una de las primitivas de la f chica, y esta constante será constante de integración, que bien ustedes anticipaban cuando hacíamos la ejercitación que había que colocar, ¿sí? Si ponemos este símbolo igual acá, entonces tenemos que colocar siempre más C o K, pero identificar que estamos sumando una constante de integración, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque justamente al decir que es la operación inversa, lo que estábamos diciendo con esto es que cuando nosotros a la f grande la derivábamos, obteníamos la f chica, ¿sí? De x. Y esto es lo mismo, si le estamos sumando una constante de integración, sabemos que la derivada de una constante es 0, ¿sí? Entonces lo hemos visto de esa manera, y esto lo llamamos integral indefinida. ¿Sí? Integral indefinida, ¿por qué decimos esto? Porque no estamos considerando, ahora vamos a ver, extremos de integración. Ahora vamos a ver, estas son indefinidas, perdón, ya la primitiva, llamarla de integración. Que está de sustitución, todo que hemos dicho que está en el aula, ¿sí? Igual lo vamos a ver el jueves en la práctica. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es integrales definidas, ¿sí? Vamos a cambiar el color, esto es lo que vamos a ver, esto es lo que ya se vio, y lo que vamos a ver en la clase de hoy es a qué llamamos integral definida, ¿sí? Cómo lo obtenemos, y entre otras cosas lo que nos va a permitir resolver esta integral definida es poder hallar el área encerrada bajo una curva. ¿Sí? Ya vamos a ver algo más de aplicación, ¿sí? De integral. ¿Para qué nos está sirviendo hallar esa integral definida? Vamos a ver que, si bien se mencionó en otras clases el teorema fundamental del cálculo, lo vamos a ver con más detalle en la clase de hoy. Vamos a ver el enunciado y la demostración. También el teorema del valor medio de cálculo integral, y la regla de Barrow, que también es la segunda parte. Digamos, este teorema fundamental tiene una primera parte, en algunas bibliografías a veces está al revés, pero tiene una primera parte, y la segunda parte, ese teorema fundamental del cálculo integral, es lo que se conoce como regla de Barrow, ¿sí?
Y vamos a ver si alcanzamos a llegar a lo que es el concepto de área, ¿sí? Justamente que es por qué surge este tema, ¿sí? De lo que es integrales. Entonces, bueno, en las próximas clases, después si veremos, esto va a quedar pendiente para unas próximas clases. Entonces, vamos a ver una introducción. Justamente, esto estoy tomando sobre lo que les presentó Marta la otra vez, que vamos a ver una aplicación directa en económicas, es cómo poder encontrar el excedente del consumidor y el excedente del productor, ¿sí? El excedente del consumidor es el área que está encerrada entre la función de demanda, si nosotros tenemos una función de demanda, y podemos considerar que por acá, por el precio de equilibrio, podemos considerar una recta que sea que el precio es el precio de equilibrio, ¿sí? Una recta horizontal. Entonces el área que queda encerrada entre la demanda y esta recta horizontal sería lo que se conoce como excedente del consumidor, ¿sí? Es decir, los consumidores que están dispuestos a pagar por el bien un precio mayor al precio de equilibrio al que lo consiguen, ¿sí? Este es el precio de equilibrio, están dispuestos a pagar un precio mayor al precio de equilibrio, y entonces esta área sería una ganancia que obtienen los consumidores. En esto por ahí después Miguel, bueno, seguramente va a tener a su cargo algún desarrollo, algún ejercicio de la práctica, lo va a explicar con más detalle. Esto es a modo de introducción nada más, ¿sí? Y el excedente del productor es la ganancia que obtienen los productores porque consiguen vender el bien a un precio, que es el precio de equilibrio, que es mayor al que ellos estaban dispuestos a ofertar ese bien. Entonces, como es el de los productores, va a ser el área que está encerrada entre la recta esta, que podemos considerar que es P igual al precio de equilibrio, y la función de oferta, ¿sí? El área esta que está rayada debajo de la curva. Fíjense que en estas dos situaciones, las áreas que están representadas son triángulos, ¿sí? Es decir, si nosotros quisiéramos calcularla, la podríamos calcular con los conceptos mínimos de geometría, ¿sí? Nada más, determinar cuál es la base de este triángulo, que fíjense que sería, bueno, la cantidad de equilibrio, cuál es la altura, y ahí podríamos llegar a calcular el área, ¿sí? Lo mismo con este gráfico, en lo que tendríamos que calcular el excedente del productor. Pero si las representaciones gráficas que tenemos ya son distintas, como estas que ahora les voy a mostrar acá, ¿sí? Esto es un enlace que después se los vamos a dejar también. Las áreas son distintas, entonces acá el excedente del consumidor, que sería este que tenemos representado acá arriba, esto es una aplicación con GeoGebra, yo la tengo abierta, después se las muestro en todo caso, y acá ya la función, esto tenemos que recordar que esto no estaría representado, ¿no? Estas partes, si nosotros lo hacemos el gráfico, no tendrían que estar representadas porque son para cantidades negativas. Pero bueno, el área que corresponde al excedente del consumidor ahora ya no es un triángulo, ¿sí? Entonces tenemos que determinar el área que está entre la función de demanda, ¿sí? Y el precio, que este sería el precio de equilibrio. Esta recta, si tuviéramos una recta acá, horizontal, ¿sí? Como les había dicho. Bueno, entonces lo que vamos a tratar de resolver con lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy es poder calcular justamente áreas que ya son más complejas, ¿sí? No sé si hay alguna duda hasta acá, si se escucha bien. Sí, Fabi. Bien. Medio por eso entrecortada, pero solo se acomoda, hay que tener un poquito de paciencia y vuelve tu voz. Bueno, si no me conecto con el celular, pero... No, bien, entonces ahora lo que vamos a ver es el concepto de integral definida, ¿sí? Y para eso vamos a recordar al inicio la diferencia que tenemos entre definida e indefinida. Definida es cuando vamos a intentar integrar una función, ¿sí? Ahí se cortó. Entre dos funciones, ¿sí? Esto sería la integral definida. Oh, y eso que estoy conectada con no sé qué, cómo hacer. Por ahí soy Mientras voy yo, escribiendo. no quiero refrescarme porque voy a perder el Bueno, rol de moderador. integral indefinida, ¿sí? Es lo que hemos visto, era el concepto en donde tratábamos de encontrar la primitiva de esta función f de x chica, que era igual entonces a esta a la familia de todas las primitivas, porque son infinitas familias, ¿no? Que diferían en esta constante de integración. Entonces, fíjense que acá nos estarían faltando los extremos de integración. No estamos diciendo
de dónde a dónde estamos integrando. Simplemente queremos encontrar esa familia de funciones y en particular cuál es la primitiva de esa función, ¿sí? Es una función tal que al derivarla, como se los recordé recién, me da la función f chica de x, ¿sí? Bueno, vamos a recordar yo para no gastar recursos, si estamos así, yo después les voy a mostrar esto que lo tengo abierto, sí, que es de GeoGebra. Acá tenemos el enlace, en donde lo podemos ver gráficamente también, ¿sí? Cómo representamos a la función y cómo encontrar las primitivas mediante GeoGebra. Uno puede integrar, derivar, encontrar, hacer esos cálculos y verlo también gráficamente. Para poder ver entonces integral definida, ¿sí? Acá sí voy a tratar de abrir un enlace que tengo acá, este enlace de GeoGebra. Lo que vamos a ver es a qué llamamos sumas de Riemann, ¿sí? En qué nos benefician para poder hallar la integral definida. Entonces lo que vamos a considerar es esta función que está representada acá, gráficamente una función f, que la estamos encontrando entre a y b, entre x igual a x igual a b, y en definitiva lo que vamos a querer calcular es el área que está encerrada entre la curva. Fíjense que el área esta S o A, bueno acá la llamamos, acá está llamada S, pero la podemos llamar A, ¿sí? Esta área A que está bajo la curva, está entre la función x igual a A, si yo tuviera una recta acá vertical, x igual a y otra recta vertical que está en B, en x igual a B, entonces es el área que está encerrada entre la gráfica de la función, ¿sí? Que está por acá arriba, estamos recorriendo, entre x igual a A, x igual a B, y el eje x también. Entonces es el área esta que está entre la curva. Fíjense que en el concepto de área, esto vamos a volver después, pero si lo que queremos es calcular el área, es importante que la función sea no negativa, ¿sí? Esto de decir que sea no negativa es equivalente a decir que lo que queremos es que justamente la función sea positiva o cero, ¿sí? No queremos que esté por debajo del eje de la x, no podemos tener esta situación, ¿sí? Una función que esté por debajo del eje de las x. Esto no nos va a permitir hacer este cálculo del área. Entonces, vamos a tratar de calcular el área, pero justamente era el problema que nos queríamos resolver, ¿no? De poder calcular el área bajo la curva de funciones que no son lineales, que son curvas en general. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Nosotros lo que sí sabemos calcular, como habíamos visto en el caso anterior, decíamos que si nosotros tuviéramos un triángulo en particular, podríamos calcular el área bajo la curva, ¿sí? Pero la figura más sencilla que podemos calcular de área, ¿cuál sería? A ver si contestan, yo la tengo dibujada. ¿Y cuál es el área más sencilla que podríamos calcular de una curva? Fíjense esta función que yo tengo representada acá a la derecha, ¿sí? Si yo tuviera una función que es una constante, ¿sí? En donde el valor funcional en B es igual al valor funcional en A, entonces quiero calcular el área que está encerrada entre la función, en este caso puse una constante positiva, entre la función x igual a x igual a b, queremos calcular este área que está bajo la curva. ¿Cómo la calculan? A ver, ¿cómo sería el área esta que tenemos acá bajo la curva? ¿A qué sería igual? ¿El área de qué figura estaría ¿de qué queriendo figura calcular? sería? ¿Qué figura es esta que estoy queriendo Base por calcular? altura, dice Fanny. Perfecto. Vamos a poner base, voy a poner una B larga para que no se confunda Diana. con esta B. Muy bien, base por Y Fanny altura. dice el rectángulo. Perfecto, es el rectángulo y es base por altura. ¿Quién sería la base en este dibujo en particular que yo hice acá? A ver. A ver. ¿Quién sería la base? Lo voy a poder B, marcar con otro color. B menos A, dice Fanny. Perfecto, B menos A. ¿Sí? Pues estoy teniendo todo este valor B acá de X, el valor de A y está perfecto. Tengo la base, ¿sí? De ese rectángulo. Que ese valor vamos a llamar B mayúscula. ¿Y la altura quién sería? A ver, ¿quién sería la altura? La altura sería esta, ¿no? Que la puedo marcar acá o la puedo marcar F acá. en A, dijo. Esta sería la altura. Bien, F en A o F en B, ¿sí? Porque son exactamente iguales. Perfecto, ponemos cualquiera de las dos. F en A, ¿sí? En este caso, recuerden, puede ser F en B también. Si alguno dijo F en B, también es lo mismo. Entonces, esta sería la forma más sencilla para poder calcular un área. ¿Está bien? De un rectángulo. Más fácil incluso que
de un triángulo, ¿no? Porque en un triángulo, ¿cuál sería el área? A ver, vamos a recordar acá. ¿Cuál sería el área en esta situación? Ya que estamos por ahí, ¿sí? El área de un triángulo era base por altura, pues tengo la mitad. Si tuviera un rectángulo Ahí dice tendría todo. Juliana, base por Sí, altura dividido 2. perfecto, ¿sí? Pero bueno, lo más elemental es esto, ¿no? Serían rectángulos. Entonces justamente lo que hace esto de decir sumas de Riemann, lo que se va haciendo es tratar de aproximar el área esta que es más compleja a fracciones de áreas que son mucho más sencillas. Entonces yo podría llegar a repartir esto, ahora lo voy a hacer con un dibujo mucho más prolijo, podría llegar a repartir todo esto en rectángulos, ¿sí? Y asimilarlos a decir, bueno, yo tengo una determinada cantidad de rectángulos acá y voy calculando las áreas de estos rectángulos, ¿sí? Los voy sumando. Ahora vamos a ver de qué manera lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces acá estaré quedándome con pedacitos que no estoy teniendo en cuenta o algunos que estoy considerando de más, como en esta situación, ¿sí? Pero vamos a ir aproximándolo de esa manera. ¿Hasta acá alguna duda? Entonces, lo que vamos haciendo es No, Fabi. justamente hacer una partición, y fíjense que esa partición, o esto de dividir este área que queremos calcular en rectángulos, trae aparejada que estoy haciendo una división en el eje de las X, ¿sí? Entonces vamos a considerar que estamos considerando que este valor de A lo voy a llamar X sub 0, y este extremo B lo voy a llamar X enésimo. Voy a tener una determinada n cantidad de rectángulos, ¿sí? Entonces este va a ser un X sub 1, un X sub 2, y así sucesivamente hasta que llego al enésimo. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener estos subintervalos, ¿sí? Yo lo voy a dibujar acá abajo, está, me había olvidado que lo tengo representado acá. Entonces, estos subintervalitos, que vamos a ir desde X sub 0 hasta X sub 1, lo vamos a llamar delta X sub 1, ¿sí? De X1 a X2, un delta X sub 2. Y así sucesivamente, hasta que el último, yo lo voy a escribir acá más grande, es un delta X sub n, ¿sí? Y el primero, delta X sub 1, ¿está bien? Donde hago coincidir el extremo izquierdo con el X sub 0 y el extremo derecho con el X sub n. Y acá hay unos conceptos que están acá que vamos a ver a qué llamamos, ¿sí? Vamos a considerar, si yo tengo en general uno cualquiera que está en el medio, o en cualquier lugar genérico, lo vamos a llamar delta X sub i, para indicar que es el iésimo, ¿sí? El que está en algún determinado lugar, porque va a depender de cuántos segmentos yo divida ese intervalo AB. Entonces, en general, yo lo voy a escribir acá, esto que está escrito acá, para volvérselos a escribir más grande, el delta X sub i general, ¿sí? Fíjense, si el delta X sub 1 está compuesto por el X1 menos X sub 0, el X sub 2 por el X sub 2 menos el X sub 1, el iésimo va a ser el extremo derecho del intervalo, que va a ser el X sub i, menos su anterior. Entonces el anterior es al i le resto 1. ¿Sí? Es decir, si i vale 2, tendríamos delta x sub 2, que va a ser x sub 2 menos x sub 1. ¿Sí? Entonces esta es la forma de expresarlo de forma general, ¿sí? Al intervalo. Entonces, cuando yo tengo el delta x sub i, que denotamos la longitud entonces de ese iésimo subintervalo, ¿sí? Que es igual a la diferencia entre x sub 1 menos x sub i menos 1, vamos a hablar en general, que vamos a llamar con esta notación medio rara, a ver, lo voy a poner en otro color, con esta notación medio rara, con P, lo vamos a llamar norma de la partición, ¿sí? Es decir, nosotros hicimos una partición de ese segmento AB, y a esto se lo llama norma de la partición, ¿sí? ¿Y cuál es la norma de la partición? El máximo de todos los segmentos. ¿Sí? Vuelvo a aclarar acá. Fíjense que esta partición que yo hago, yo se lo voy a poner acá para que entiendan por qué es el concepto de norma de la partición, ¿sí? Yo tengo el segmento AB y lo voy a dividir en una cantidad de intervalos, pero no necesariamente todos estos subintervalos, ¿sí? Este sería el X sub 1, este es el X
2, quizás por acá está el x sub 3, por acá el x sub 4. Nadie me dice que esta división de este intervalo son todos delta x iguales. Si yo tengo un delta x acá, que sería el delta x2, y tengo un delta x3, en donde este delta x3 es el más chico de los dos, ¿sí? Entonces lo que me está pidiendo acá nada más me está diciendo es que la norma de la partición va a ser el mayor de todos los intervalos. En este caso podría llegar a decir, bueno, que el mayor que yo dibujé quizás sea este, ¿sí? De los que yo dibujé. Es el máximo de los que me hayan quedado representados en esa partición. ¿Me siguen hasta ahí? Es importante que por ahí se entienda eso. Divido en A ver, subintervalos chicos, y la norma de la partición es el máximo de esos subintervalos que haya considerado. no hay consulta, Fabi. Bueno, sigo entonces. Entonces ahora vamos a ver de todos esos A ver, subintervalos. ahí Juliana puso, no entendí lo del máximo. Bueno, ahí no te hagas lío, sino que simplemente es importante darme cuenta que la partición que estamos haciendo no es una partición que sean todos iguales, ¿sí? Entonces, ahora vas a entenderlo, cuando avancemos un poquito más, yo voy a volver a esto y vamos a entender por qué es el máximo. Si yo puedo partir, y se lo llama así, digamos, el máximo de todos, esa es la norma de la partición. En este dibujo que yo hice, si yo lo dividí en esta cantidad de segmentos, vamos a hacer de cuenta que lo dividí en 6 segmentos, a ver para que lo entiendan mejor, este es el x sub 0, por lo que vemos gráficamente, este delta x4 es el máximo subintervalo de todos. Entonces la norma de la partición sería el delta x4, ¿sí? Porque es el mayor de todos. Es el máximo entre delta x1, delta x2, delta x3, delta x4, 5 y 6. Ahora sí. Ahora A después ver, vamos a entender Juliana. por qué es el Sí, máximo. ahí entendió. Bien. Ahora después lo vas a entender cuando avancemos un poquito más, vas a entender por qué es el máximo y qué vamos a pedirle a esa norma de la partición, qué es lo que queremos que pase, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? El siguiente paso. Habíamos dicho que íbamos a dividir, yo acá volví a dibujar esas áreas, ¿ven? Que la íbamos a subdividir en rectángulos para poder aproximar el área que nos interesa hallar. Entonces, para ello vamos a encontrar, vamos a poner este nombre raro, que siempre les cuesta un poquito, es psi sub i, se llama una letra griega, psi, ¿sí? Sub i porque es el iésimo, entonces en cada uno de estos subintervalos vamos a buscar, acá lo volví a escribir, este elemento va a estar en cada uno de los subintervalos, quiere decir que yo en cada uno de estos, acá adentro, voy a tener un psi sub 2, ¿sí? Voy a tener, en cada uno de estos intervalos voy a elegir algún elemento que va a estar ahí, que no sé dónde va a estar. Va a estar en algún lugar de todo ese delta X. Puede llegar a ser algún extremo izquierdo, puede ser el extremo derecho, o cualquier punto que esté en el medio. Ahora lo vamos a ir viendo, ¿sí? Con más detalle. Entonces, fíjense qué pasa. En esta situación, yo acá estoy considerando que estoy dividiendo, ¿sí? En esta cantidad de rectángulos. ¿Sí? Acá hago como un corte en el gráfico, ¿sí? Y estoy considerando, por ejemplo, el extremo derecho, ¿sí? Como altura de ese rectángulo. Entonces tomo el extremo derecho y esa sería la altura de mi rectángulo. Tomo el extremo derecho donde me cortó la gráfica y sería la altura de mi rectángulo. Tomo el extremo derecho y esa sería la altura de mi rectángulo, ¿sí? Quiere decir que en ese caso el psi sub i coincide con el extremo derecho, ¿sí? Acá lo que decimos es que el psi sub i en esta situación es igual al extremo derecho del intervalo. Podría suceder que a mí me interese tomar como altura del rectángulo el extremo izquierdo del intervalo, ¿sí? Tomo el extremo izquierdo del intervalo. Entonces, en ese caso, el psi sub i va a ser justamente el extremo izquierdo, el anterior, ¿sí? O podría suceder que, para que sea, ahora lo vamos a ver con una animación, ahí sí voy a intentar entrar a la animación para que lo que veamos mejor, o puede ser que a mí me interese algún punto que esté en el medio, lo voy a hacer con otro color, algún punto que esté en el medio, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el medio o en algún sector que me sea mejor para ver la aproximación, ¿sí? Porque fíjense que acá, si considero el extremo derecho, estoy considerando el área bajo la curva, la voy a estar asimilando a la suma de todos estos rectángulos verdes, ¿sí?
Si tomo el extremo izquierdo, el área la voy a estar asimilando con estos rectángulos magentas acá. Entonces, si estoy en una aproximación mejor. Ahí se cortó todo, Fabi. A ver. ¿Sí? Es acá, esto... No, no, lo último. Repetilo. A ver. Dejo de compartir un rato. A ver. Hola. Hola. A ver, ahí vuelvo a compartir. Bueno, como se robotizaste la última parte. Ay, qué lástima. Bueno, me figura que tengo buena señal yo acá, pero bueno. A ver ahí. Ahí ya estás. Ahí se ve perfecto. Bueno. Entonces lo que estábamos viendo era, teníamos una situación, vuelvo a decir acá, yo podría dividir tomando la altura del extremo derecho del intervalo, entonces voy a estar calculando el área, aproximándola con estos rectángulos, voy a sumar todos estos rectángulos, ¿sí? O podría estar considerando con esta situación, que tomé el extremo izquierdo, entonces voy a estar considerando que el área es la suma de todos estos rectángulos. O podría estar, fíjense, en la situación que tengo abajo, representada acá abajo, voy a bajar un poquito más acá que no se alcanza a ver, podría estar considerándolo con la altura del rectángulo, ven, acá estoy en un determinado intervalo, delta x sub 3, y estoy considerando como altura un valor, el psi sub i, en este caso, está en el medio, ¿sí? Entonces, sería el extremo derecho, ¿sí? Más el extremo anterior dividido 2. Estoy en el punto medio en esta situación. Pero también podría tomar cualquier otro valor, ¿sí? Entonces, si yo estoy tomando el punto intermedio, lo que estaría asimilando el área es con la suma de estos rectángulos rojos. ¿Sí? ¿Cuándo tendré una mejor aproximación? ¿En cuál de las situaciones? Ahora yo voy a tratar de compartir ahora la animación, a ver si puedo. Estoy acá en esta situación. ¿Sí? Ahí ya ¿Se se ve, alcanza a Fabi. ver? Bien. Sí, sí. Fíjense que Perfecto. acá está representada una gráfica, ahora después voy a tomar otra también. Tengo representada una gráfica en donde tenemos justamente el rectángulo con la altura del extremo derecho, este que está en azul, o el verde con la altura que está en el extremo izquierdo. ¿Cómo será mejor esta aproximación? ¿Sí? Fíjense, si yo estoy tomando más cantidad de rectángulos, ¿se alcanza a ver ahí qué pasa? ¿Es mejor la aproximación si tomo más cantidad de rectángulos? ¿O no? Chicos, ¿qué les parece en función de la modelación que está haciendo Fabi? Yo tengo una determinada cantidad de rectángulos. Yo puedo calcular que el área bajo la curva, a ver, voy a tomar otra animación. Que lo tengo acá, a ver si me lo toma. Acá está. Esta es Ahí más ya se ve. sencilla. Fíjense acá, yo estoy tomando el área, yo ahora la voy a sacar. El área que yo quiero calcular es esta, ¿sí? Bajo la curva. Esa es Ahí el área que Joaquín yo... dice, si son más, creería que es mejor. Perfecto, ¿sí? Si son más, es mejor. ¿Y qué tomo? ¿El extremo izquierdo o el derecho? ¿Va a haber diferencia si yo tomo más cantidad? ¿El izquierdo o el derecho, un punto intermedio? Fíjense, esa es el área que yo quiero calcular. Yo voy a pintar ahora si estoy tomando el extremo izquierdo, ¿ven? Estoy calculando esta área bajo la curva. En esta situación, puse este gráfico porque se nota más, estoy considerando un área que es menor que la real, ¿no? Porque todos estos pedacitos que están acá, no los estoy tomando en cuenta. Si yo tomo los rectángulos y tomo el extremo derecho del intervalo, estoy considerando todos estos pedacitos que están por encima del gráfico en este rectángulo, los estoy considerando de más. ¿Se dan cuenta? Si yo estuviera con un punto intermedio acá, que no está representado en esta representación, pero si tengo un punto intermedio, es como que se van compensando, ¿sí? Lo podemos ver acá en este dibujo. Si yo tengo en este punto intermedio, puedo estar compensando este pedacito que estaba de más con este que estoy considerando de menos, ¿sí? Así sucesivamente. Este que estoy considerando de menos con esto que estoy considerando de más. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo en definitiva, el área de cada uno de estos rectángulos, ustedes ya me lo dijeron, era
base, esta sería la base, que es el delta X, ¿sí? En cualquiera de las situaciones, por el valor funcional de ese punto, que lo llamamos psi sub i, que coincidirá o con la altura, el valor funcional en el extremo derecho del intervalo, o el valor funcional en el extremo izquierdo del intervalo, o cualquier punto intermedio. Por eso lo vamos a llamar f de psi sub i, ¿sí? Y tenemos que cada uno de estos rectangulitos va a ser esta base por esta altura. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a ver entonces cómo vamos a considerar entonces la suma de esos rectángulos. Nosotros vamos a querer estos r sub i, vamos a querer sumarlos. Vamos a poner una puse r sub i son los que daría, la habíamos llamado a suma. Sí, De sí, sí, Riemann. se escucha. Justamente estas son las sumas de Riemann. Entonces vamos a volver, ¿y quién había dicho que si tenía más rectángulos era mejor la aproximación? Joaquín. Joaquín. Fíjense, acá lo vamos a ir viendo. Yo tengo más rectángulos y van viendo que la aproximación es mucho mejor. ¿Sí? Es decir, casi que ahí yo tengo que hacer zoom porque no se alcanza a distinguir esos rectangulitos. ¿Sí? Ahí tengo 37 divisiones, 44 divisiones. ¿Sí? Cada vez son más cantidad de divisiones. Entonces, esa cantidad de divisiones, ¿cómo tiene que ser? ¿A qué tiene que tender esa cantidad de divisiones? Si lo vemos con esta otra, perdón, con esta otra animación, que esta ya es una animación, la voy a activar, esta la tiene Marta en el material de ella, ¿ven? Ahí se anima directamente, tengo cada vez mayor cantidad de subdivisiones del intervalo. Ahí van 30 divisiones, 35 divisiones, ¿lo van viendo? Ven que si tengo una mayor cantidad de divisiones, la aproximación es mucho mejor. Y en esta animación incluso vemos mayor cantidad, ya vamos por las 70. ¿Sí? Ven que es mucho mejor la aproximación. Entonces vamos a hacer, ¿cómo hacemos para modificar esto? Porque esto es el área aproximada. Este valor es aproximado, no es el que yo quiero calcular. ¿Qué tengo que hacer para que esa aproximación sea mejor? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es justamente, acá como está escrito, ¿no? Estas bandas, fíjense que cada uno de estos anchos que yo estaba separando, el intervalo AB, voy a hacer que sean más angostitas. Estos delta X son cada vez más chiquitos. ¿Sí? Entonces, si son estos delta X cada vez más chiquitos, ¿qué significa? ¿Qué tienden estos delta X? Si yo tengo muchas divisiones, cada uno de estos delta X, ¿a qué tienden? A ver. Se hacen A cada vez cero, más dice chicos. Julián. Bien, delta X tienden a cero. Pero no solo los delta X tienden a cero, porque se acuerdan que yo podía tomar un delta X muy ancho, con decir que se tienden a cero, no es suficiente. Entonces, ¿cuántas cantidades, que bien me lo dijeron recién? ¿Cuántas divisiones quiero? Es decir, ¿cuántas cantidades de subdivisiones de este intervalo B quiero? Que sean muchas, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo digo? N, ¿qué quiero que sea? Que se haga cada vez. ¿A qué tiene que tender? A ver. Quiero que el N sea cada vez más grande, tener cada vez más cantidad de divisiones. ¿Cuántas? Y yo quiero tener la mayor cantidad posible. Entonces ese n lo que hago es hacerlo tender a infinito. ¿Sí? Entonces, si tengo que las delta x tienden a 0 y los n tienden a infinito, estas dos cosas es lo mismo, lo van a ver en algunas bibliografías, es equivalente a decir que la norma de la partición tiende a 0. ¿Sí? Recuerden que la norma era el delta X más ancho de todos. ¿Sí? Yo podría llegar a tener muchas divisiones, muchas divisiones de este intervalo, AB, ¿sí? Tener mucha cantidad de divisiones, pero en algún lugar quedarme con un delta X que es ancho. ¿Sí? Puedo tener infinitas, digamos, el N puede tender a infinito, tener muchas, cada vez parto en dos, otra vez, muchas divisiones. Pero si un delta X me queda muy grande, y no me alcanza. Entonces por eso también lo hago tender el delta X a 0. Tienen que suceder estas dos cosas que las puedo llegar a resumir en una sola. Es decir, que la norma de la partición tienda a 0. ¿Sí? Es decir, el mayor de esos delta X quiero que también tienda a 0. Y eso lo logro haciendo estas dos cosas simultáneamente. ¿Cómo hago yo para hacer esas dos cosas simultáneamente en esta expresión? Vamos a tomar la expresión, vamos a volver a escribirla, que la sumatoria de todos esos rectángulos, en donde teníamos el valor de la altura, el
¿Cómo hago para hacer esta tendencia acá en la expresión? ¿Qué concepto utilizar? Yo quiero que el delta X tenga 0 y que el n tenga infinito. ¿A través de qué lo puedo hacer eso? A través de un límite. ¿Sí? A través del límite lo puedo hacer yo para poder poner igual. Entonces ahí sí, si yo estoy haciendo tender el delta X a 0 y el n infinito de la suma de todos esos rectángulos, ahí sí puedo decir y poner el igual que el área que yo estaba queriendo hallar es igual a ese límite. ¿Sí? O sea que este límite, acá está el concepto de integral que les había dicho Marta, que era una S deformada, todo esto, ¿sí? Formaría parte de la integral. Como la partición la hice en el intervalo AB, entonces los extremos de integración serían A y B, ¿sí? Todo eso es la integral, pero para poder cerrarla, esto era importante, esta delta X se me convierte en el diferencial de X. Y acá adentro me va a quedar f de X. ¿Sí? Acá está la respuesta de por qué era entonces esta S, que es una suma deformada, porque justamente lo que estamos haciendo es una sumatoria. No sé si hay alguna duda hasta ahí. ¿Se entendió? No, Fabi. Bueno, esto es lo Al que parecer llamamos no han escrito entonces, nada, a ver. bien, las sumas de Riemann y las sumas de Riemann consisten en hacer esa división, ¿sí? Esa partición y sumar los rectángulos. Y después llegamos entonces a que el área bajo la curva, recuerden que esta situación era para ayudarnos al concepto de encontrar el área bajo la curva y las condiciones eran que la función fuera no negativa. Así que es lo mismo que decir que la función tiene que ser positiva para poder concluir esto. Entonces vamos acá a retomar, vuelvo a tomar lo mismo, que la definición de integral definida, ¿sí? La definición de integral definida es justamente, acá se vuelve a decir todo lo mismo, en donde uno hace una partición de ese intervalo en n subintervalos, donde la norma de la partición es el máximo de todos estos delta x, entonces vamos a decir que esta integral entre a y b de esta función es el límite. Vuelvo a escribirlo de esta manera, que así es la forma en que uno por ahí lo ve mejor. ¿Sí? Entonces, como la partición la hicimos en el intervalo AB, por eso es la integral entre A y B. Entonces se lo va a llamar al extremo A, voy a escribir acá más grande, el extremo A es el extremo inferior y el extremo B es el extremo superior. Entonces ahí tenemos la integral definida. Si este límite existe, esto es algo importante, ¿sí? Acá, bueno, les vuelvo a recordar acá esto de decir que la norma de la partición tiende a 0, por ahí les es más fácil, si no se quieren complicar con lo que es la norma, recuerden que es equivalente a decir que delta X tiende a 0 y que la cantidad de subintervalos tiende a infinito, ¿sí? Es equivalente a decir estas dos cosas. Esto es importante también, bueno, que si este límite existe, esa va a ser la integral definida, y vamos a decir que si ese límite existe, esta función f es integrable en ese intervalo AB. ¿Sí? Vamos a ver esto entonces. Vamos a ver, hacer algunas observaciones. Esto es un material que yo como dicto también una asignatura similar en ingeniería, por ahí lo he tomado de ahí, disculpen por ahí el tipo de observaciones, la numeración, quizás la tendría que haber sacado, pero bueno, es de ese material de estudio, ese material teórico. Entonces, ¿qué podemos decir en general? ¿Cómo podemos interpretar la integral definida? ¿Sí? Como una diferencia de áreas acá. Vamos a ver bien el concepto de área. Es decir, si yo estoy integrando entre x igual a a y x igual a b, ¿sí? Entre estos extremos de integración, y yo puedo pensar que acá tengo una intersección con el eje de las x, por ejemplo en c y d, y puedo decir, bueno, tengo esta área 1, esta área 2, como está por debajo del eje de las x, vamos a ver después que eso me va a dar un valor negativo si yo integro entre c y d una función que está por debajo del eje de las x, entonces puedo pensar que a área 1 le resto el área 2 y le sumo el área 3. No me está dando el área bajo la curva, cuidado con este concepto, ¿sí? Simplemente es la integral definida, son dos cosas distintas. Una cosa es la integral definida y la otra va a ser el área. Lo vamos a ir viendo con distintos ejemplos, ¿sí?
Acá, si yo vuelvo al mismo gráfico y yo quisiera calcular el área bajo la curva, ahí voy a tener que tener en cuenta otras cosas, ¿sí? Porque estas áreas están por encima y esta sería un área que está por debajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Con esto. Ya vamos después a retomar lo que es el concepto de área. Vamos a ver rápidamente algunas propiedades. Entonces, así como en las integrales definidas, sumamos dos integrales, podemos decir que era la suma de estas integrales. En definida pasa lo mismo. Cuando teníamos la integral de una constante por una función, es la constante por la integral, ¿sí? Manteniendo siempre extremos, hay que ser muy cuidadosos, el extremo izquierdo, el extremo derecho, ¿sí? El extremo inferior y el extremo, perdón, superior, que sería el izquierdo y el derecho del intervalo, ¿sí? Siempre tiene que estar en este orden, de izquierda a derecha. Esta es una propiedad que vamos a usar mucho también, que si es integrable en estos intervalos cerrados, que voy de A a B, de A a C y de C a B, entonces, si yo quiero integrar desde A hasta B, puedo integrar primero desde A hasta C y sumarle la integral desde C hasta B. Esto ya es más propio de las integrales definidas, ¿sí? Siempre y cuando acá C esté entre A y B, no esté en esta situación. Acá, entonces, lo que vemos recién, si la función es positiva, cuando estoy en el intervalo AB, en un valor de X que está entre A y B, o sea que estoy en un intervalo en donde la función es positiva, entonces vamos a ver que la integral definida me va a dar un valor positivo, ¿sí? Esto es importante, recuerden que la integral definida, en general, salvo algunos casos que vamos a ver más adelante, ahora vamos a ver algunas condiciones que le vamos a tener que poner a la función, me va a dar un número, ¿sí? Cuando esté definido eso, ¿sí? Si no, vamos a ver, hay casos que esas van a ser integrales impropias, en donde después tendremos que ver qué sucede, ¿sí? En particular. Si nosotros estamos en un intervalo cerrado y A está a la izquierda de B, entonces, y vemos que esta función f es menor a esta función g, acá podemos verlo interpretándolo como área, como son funciones positivas en este caso, lo estoy representando para entender mejor el concepto, y lo pensamos como área. ¿Cómo les parece que es el área bajo la curva de la función f con respecto al área bajo la curva de la función g? ¿Qué les parece? ¿Cuál de las dos es más grande? ¿La que está debajo de la función g o debajo de la función f? A ver. La que está debajo, dice Juliana. ¿Debajo de cuál, Juliana? Vamos a ver, ¿cuál es menor? Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es menor? ¿El área bajo f o el área bajo g? Fanny dice de la de G. Y Juliana aclara de F. Bien, es de f, porque yo te preguntaba cuál es Bueno, menor. Fanny, Quizás por eso claro, volví a Fanny decir la ahora pregunta dice, bien. claro, Fanny ahora dice el área de G es más grande. Bien, el área de G es más grande, entonces perfecto. Esto para interpretar. Esta propiedad no me está diciendo interpretarlo a través del área, pero yo les puse este grafiquito porque es mucho más fácil verlo así, ¿sí? Entonces si tenemos estas funciones en donde sabemos que yo grafiqué la función f de x menor o igual a la función f de x, entonces la integral definida entre a y b, entre ese mismo intervalo en donde sucede esto, ¿sí? Porque podría ser que después las funciones pasen esto, pase lo contrario, ¿sí? Cuidado con esto. Es en el intervalo en donde yo estoy evaluando que puedo garantizar que la función f de x es menor o igual a la función g de x. Entonces, la integral definida entre a y b de f es menor o igual que la integral definida entre a y b de la función g. ¿Sí? Esta propiedad es una propiedad también importante. Esta es una propiedad en la cual, fíjense, me dicen que si yo tengo una función en donde tengo un valor mínimo, este es el valor mínimo en este intervalo AB, tengo un valor mínimo, yo puedo decir que el área bajo la curva es mayor, ¿sí? Y si tengo un valor máximo, puedo decir, y tomo este rectángulo, un único rectángulo con el valor máximo, voy a decir que el área real, que sería esta, ¿sí? Pues estoy considerando esa función, va a estar entre, esto me está diciendo simplemente que es el área de este rectángulo chico y el área de este rectángulo grande.
Esto se los impuse acá con esta interpretación gráfica que es mucho más fácil, ¿sí? Que quiere decir que el área bajo la curva que yo voy a estar buscando va a estar entre esta área más chica, tomando como altura el valor funcional del mínimo, y este rectángulo, que sería el área más grande, en donde quedaría encerrado, tomando como altura el valor funcional del valor máximo. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta acá. Estas son algunas propiedades que son particulares, inherentes a lo que es integral definida. Bueno, ahora vamos a complicarnos un poquitito más porque vamos a ver unos teoremas, así que les pido paciencia, no sé si leyeron algo del material antes, pero vamos a ver algunos teoremas. Este lo vamos a usar en los teoremas fundamentales del cálculo, que tienen sus nombres importantes porque realmente son importantes los teoremas fundamentales. Entonces vamos a verlo con detalle y asociarlo con una representación gráfica que yo me adelanté ya a hacerla acá. Este teorema se llama teorema de valor medio para integrales. Cuidado porque también tenemos teorema de valor medio de derivadas. ¿Sí? Vamos a ver, teorema de valor medio para integrales. Entonces, si tenemos una función, y fíjense que acá empezamos a hablar de algo que hasta ahora yo no mencioné, que digo que es continua, ¿sí? Entonces, esto es importante. A partir de ahora vamos a empezar a pedirle algunas consideraciones, algunas condiciones a la función. Lo que le vamos a pedir es que la función sea continua en este intervalo, y cuidado acá, recuerden, continuidad en intervalo cerrado, ¿sí? O sea, que sea continua en el intervalo AB abierto y continua por derecha en A y por izquierda en B, ¿sí? Eso trae aparejado toda esta consideración de que sea continua en el intervalo cerrado, me está pidiendo eso. Si sucede eso, voy a entonces a concluir que va a existir un valor C que está dentro de ese intervalo, como yo lo representé acá, que cumpla esto. Y ahora vamos a ver, ¿qué significa esto? Esto sería, si lo vemos con el concepto, pidiendo la función que también sea positiva, no se le pide acá en el teorema del valor medio, cuidado, pero yo lo estoy interpretando para que ustedes lo puedan interpretar bien a través del área. Si además de continua le pido que sea positiva, puedo pensar que el área bajo la curva va a ser igual, voy a encontrar algún valor C, de tal manera, fíjense que yo puedo decir que el área bajo este rectángulo, en donde tengo como altura el valor funcional de C, es exactamente igual al área bajo la curva. ¿Qué significa eso? Bueno, que esto que yo estaría considerando acá, yo lo voy a borrar para volver a ponerlo, rayarlo, ¿sí? Yo estaría considerando el área de este rectángulo rojo y estoy diciendo que es exactamente igual al área bajo la curva, que la voy a volver a marcar, que sería el área verde, ¿sí? Bajo la curva. Eso estoy diciendo. Es exactamente igual. ¿Qué significa eso? Que voy a poder encontrar un valor C de tal manera y que quizás esto que yo estoy considerando de menos con el rectángulo, ¿sí? Y esto que estoy considerando de más se compensen, ¿sí? Entonces voy a poder decir que el área bajo la curva va a ser exactamente igual a la de este rectángulo. Pero, bueno, no es fácil, voy a tener que encontrar cuánto vale este valor C. Ese C va a estar en el intervalo cerrado, y tengan en cuenta que en este caso me quedó medio dibujado como si fuera el punto medio, pero no necesariamente, yo lo aclaré acá, no necesariamente va a ser el punto medio. Podría llegar a estar más desplazado más cerca de A o más desplazado cerca de B. ¿Sí? Con este dibujo que hice está más o menos por ahí, ¿sí? Porque esto vuelvo a decir, que estoy considerando de menos, se compensaría con este pedacito que está por acá a la izquierda, que estaría considerando de más. ¿Se entendió ese teorema del valor No hay medio? consultas. Bien, sigo entonces. Bueno, Sí, dice Juliana, se entendió. bueno, me da la Sí, impresión Joaquín. que estoy sola, entonces por eso No, no, pregunto. no. Bueno, Acá estamos. bueno. Ahora vamos a ver un par de teoremas importantes que nos van a ayudar a poder calcularlas, porque lo que más nos va a interesar es poder efectuar los cálculos, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer teorema fundamental del cálculo integral, y después vamos a ver el segundo teorema que nos va a habilitar con una regla para poder efectuar los cálculos. Entonces, en este primer teorema, fíjense lo que dice, otra vez me está pidiendo que la función sea continua. Y la voy a estar evaluando otra vez en un intervalo cerrado AB. ¿Sí? Y esta función va a estar definida de esta manera. Yo la voy a volver a escribir acá más grande porque es importante que lo podamos ver bien.
Yo la voy a llamar una f grande. Cuidado que acá estoy en integral definida, no es que necesito una constante de integración por ahora, y vamos a ver. Y fíjense que ven extraño lo que hemos visto hasta ahora, a ver en esta expresión, con lo que les he mostrado hasta ahora. Yo estoy en un intervalo AB. Este valor de X está dentro de este intervalo AB. Es decir, si yo lo representara, vamos a verlo, a veces se ve mucho más fácil si uno lo representa. Yo tengo un intervalo AB, ahora después lo voy a hacer con una representación gráfica, el intervalo AB cerrado, y el valor de X está acá adentro, ¿sí? En cualquiera de estos puntos que está acá, ¿sí? Entonces, vamos a ver que esta función f grande de X va a ser continua en el intervalo cerrado, va a ser derivable en intervalo abierto, y va a verificarse que la derivada, acá lo aclaro bien, lo vuelvo a escribir acá más grande, porque por ahí no se nota la comillita, que la f grande de x es igual a la f chica de x. ¿Sí? Ahora lo van a entender mejor, yo lo voy a representar un poquito lo voy a representar gráficamente. Si tomamos la notación de Leibniz, recuerden que la notación de Leibniz justamente estoy indicando con respecto a qué variable estoy derivando, yo también lo voy a escribir un poquito más grande usando la notación de Leibniz, yo puedo decir que la integral desde a hasta x de f de t diferencial de t, si yo la derivo, lo voy a escribir acá con otro color, si yo estoy derivando toda esta expresión respecto de la variable x, esto es igual a la f chica de x. Lo estoy escribiendo con otra notación, estoy diciendo lo mismo que estoy diciendo acá, ¿sí? La derivada de la f grande, pero como la f grande es toda esta integral, la estoy derivando respecto de x, ¿sí? Y eso me da la f chica de x. ¿Qué es importante acá? ¿Sí? Hay que acordarse que lo que le estamos pidiendo es que la f chiquita, la función que estamos integrando acá adentro, sea continua en el intervalo cerrado. Eso es importante, ¿sí? Entonces, ¿no notan algo extraño acá? A ver. ¿O no? A ¿La ver, ven perfecta? ¿No no les sé. parece algo raro acá? Fíjense que yo tengo un extremo de integración x y acá aparece una variable t, que no la habíamos considerado hasta ahora, ¿sí? Esa t la estamos usando para no confundirla con este extremo de integración. Ahora lo vamos a ver en una gráfica. Ya que no me preguntaron, yo lo aclaro, ¿sí? Sí, no dice nada. Es para que no se confunda con el extremo superior de integración. ¿Y qué es lo importante que dice este teorema? Es que afirma este teorema que toda función que es continua en un intervalo va a tener primitiva en ese intervalo. Esto es lo importante. Fíjense que hasta ahora aprendimos a calcular las primitivas, pero no dijimos nada de la continuidad de la función. Pero la importancia de este teorema me aclara que si una función es continua, me va a garantizar que va a tener primitiva en ese intervalo. ¿Sí? Entonces la función, esta que nos aparece acá, yo lo voy a volver a escribir, acá la f de x es igual a la integral entre a y x de f de t diferencial de t. ¿Sí? Fíjense que la función, esta f grande, depende de la variable x, y esta variable x, yo voy a poner acá color, fíjense con quién coincide, con el extremo del intervalo. ¿Están viendo? Esa x coincide con el extremo del intervalo, el extremo superior. Más que límite acá, justo acá lo estoy viendo, me gusta más poner extremo superior. Y como es x y no es el valor b, recuerden que esto estábamos, vuelvo a poner acá para que recuerden, el x está acá entre a y b, ¿sí? Es variable, ¿sí? Ese extremo no es un fijo, es un extremo variable. Si dejamos que ese extremo varíe en ese intervalo, podemos ver que también esta f de x también va a ser variable, va a ir cambiando con x. Y fíjense que acá lo representé. Este es el intervalo AB cerrado, ¿sí? Tenemos una función f minúscula que es continua, ven que es continua en este intervalo AB cerrado, y si estoy parado en un determinado x, yo podría decir que estoy integrando desde a hasta x, ¿sí? Este x en particular, perdón, y por lo que vimos recién, podemos decir que esta es un área, ¿sí?
Si esta x la vamos variando y estamos en otro determinado momento parados acá, el x toma este valor y el área va a llegar hasta acá. Si estamos parados más cerca de B, y el área va a llegar hasta acá. ¿Sí? Entonces, por eso también se la llama, esta función f, se la llama función área hasta, ¿sí? Hasta ese valor, o función área simplemente. ¿Sí? Entonces es función área o función de acumulación también la van a sentir nombrar. ¿Se entiende hasta ahí? Porque el x varía, entonces va a variar con donde estemos posicionados entre A y B con ese valor de x. ¿Hay alguna consulta? ¿Hasta No, ahí? Fabi. Bueno, vamos a hacer la demostración, en este por ahí vamos a hacer la demostración de este teorema, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que la derivada, lo puse yo acá más grande, que la derivada de la f grande es la f chica. ¿Sí? De esa función área va a ser la función chica. Y acá vamos a tener que ir usando las propiedades que yo les conté recién, ¿sí? Entonces, vuelvo a hacer el gráfico, vamos a estar en un intervalo cerrado AB, y yo voy a estar tomando un determinado subintervalo acá, ¿sí? Que tiene como extremos x más delta x, y este otro extremo izquierdo es x, ¿sí? Lo estoy poniendo más grande acá para que lo podamos ver mejor. Entonces, esos son arbitrarios, son dos valores arbitrarios que estoy tomando dentro del intervalo AB abierto, en realidad, ¿sí? No me voy a estar parando ni en A ni en B, ¿sí? Como extremo izquierdo ni derecho. Vamos a recordar la derivada por definición. ¿Se acuerdan que la derivada por definición era el límite cuando delta x tiende a 0 de la función evaluada en el incremento en la función sobre delta x? Esto era la derivada por definición en general. ¿Se acuerdan que teníamos delta x tiende a 0? Si era otra función, en este caso, va a ser la función f grande, porque lo que estoy queriendo derivar es la función f grande. Cuando lo hacíamos con una f minúscula, era f minúscula, entonces era en la función con el incremento, la vuelvo a armar nada más para que recuerden, menos el valor funcional en x sobre delta x cuando delta x tiende a 0. Entonces, si nosotros tenemos que la expresión, yo voy a volver a poner acá, habíamos dicho que la función área era la integral entre ax de f de t diferencial de t, ¿sí? Si yo ahora estoy haciendo la función en x más delta x, esto voy a ir, en lugar de ir desde a hasta x, nada más voy a ir hasta x más delta x. ¿Se entiende? Esta es la función evaluada en el incremento, menos la función de x, que era esta exactamente. ¿Está bien? Ahora vamos a ir, ¿se acuerdan la propiedad, esta propiedad integral definida? Que yo podía ir, se las había mostrado, se las vuelvo a recordar porque la vimos recién. Yo tenía desde A hasta B y tenía un valor intermedio, entonces yo podía decir que la integral desde A hasta B de la función podía ir desde A hasta C, ¿sí? Esa era una propiedad, y después sumarlo desde C hasta B. ¿Sí? Esa la vimos recién, es decir, yo podía integrar de acá hasta acá y de acá hasta acá. En lugar de hacerlo desde A hasta B directamente, tomaba como extremo inferior el A y el derecho el C, y después en la siguiente integral como extremo inferior el C y como extremo superior el B. ¿Sí? Entonces acá yo estoy, si yo lo represento y lo relaciono con esto, estamos en X, ¿sí? Y en X más delta X. Entonces podemos ir desde A hasta X, perdón, me faltó dibujarles el valor A, ¿sí? Yo puedo ir desde A hasta X y después ir desde X a X más delta X. ¿Sí? Esto es lo que hicimos acá. Esto dividirlo y considerar lo que vamos desde A hasta X y le sumamos desde X a X más delta X. Y después le restamos esta segunda parte. Fíjense que acá lo que logramos es que esta expresión es exactamente igual que esta. O sea que directamente nos va a quedar este elemento nada más, cuando estemos haciendo la diferencia en el delta f. Recuerden que esto sería un delta f, ¿sí? La diferencia de los valores funcionales.
Vamos a volver a la derivada por definición. Yo se las volví a escribir acá para que no nos mareemos tanto, ¿sí? Entonces, volvamos a la derivada por definición. ¿Cuál era el objetivo? En el numerador vamos a escribir esta última expresión a la que arribamos recién, ¿sí? Entonces, esta expresión la vamos a poner acá en el límite, que es a la que arribamos, sobre delta x. Y acá vamos a hacer una consideración, ¿sí? Recuerden que nuestro objetivo es, vamos a tener que llegar a que la derivada de esto nos da la f chica de x. Acá tengo que hacer una aclaración, esto yo después se los voy a pasar para que se entienda bien la demostración, y acá necesitamos volver al teorema del valor medio. Yo voy a volver acá para acá. Recuerden que el teorema del valor medio nos decía que esta área era equivalente a encontrar algún punto que esté dentro de este intervalo, y entonces consideramos el área de ese rectángulo, ¿sí? Considerando la altura de ese punto intermedio, por eso se llama el valor medio. Volvamos al tema. Yo ahora tengo que buscar un punto intermedio entre x y x más delta x. Entonces voy a considerar que el área esta que estamos considerando acá va a ser el valor funcional de ese punto intermedio por el delta x, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, decir este punto intermedio va a ser un valor c. Entonces lo llamamos f en c por delta x. Y fíjense que acá, ¿qué sucede? El delta x que está en el numerador se simplifica con el delta x que está en el denominador, ¿sí? ¿Y qué sucede? Fíjense, decir que este delta x tiende a 0, que es lo que estamos considerando en este límite, ¿a qué es equivalente? Yo lo fui achicando cada vez más, ¿sí? Tengo x y x más delta x. Tengo x y x más delta x. Y así lo podría seguir achicando el cada vez más, ¿sí? Ese delta x me achique, como este se está acercando este extremo cada vez más al derecho, es lo mismo que decir que este valor se acerca a x, ¿sí? Eso se equivalente a decir que yo esté lisa. Entonces, si el valor c se está acercando al valor x, este resultado me va a dar f de x. Y ahí terminamos, como queríamos demostrar, terminamos con la demostración. Esto por ahí no es importante para la práctica, pero nos parecía importante, ¿no, Marta? Marta por ahí había insistido que hiciéramos la demostración de este teorema. No sé si quieren agregar algo más, si se escuchó, si hay consultas. Está perfecto, Fabi. No, consultas no, y somos cada vez menos. Ah, bueno, los estoy ahuyentando, entonces. No somos. Está clarísima Bueno. tu clase. Bueno, ahí, acá ya, bueno, lo que hicimos fue demostrar esto. Ahora vamos a ir por ahí un poquito más al segundo teorema, que es les va a resultar más interesante porque nos va a permitir ya poder resolver una integral definida, ¿sí? Entonces, esto nos dice este teorema. Ahí dice Joaquín que se entendió perfecto. Ah, bueno, me alegro entonces. Así nos da bueno, ánimo, Joaquín. Sí, gracias, Joaquín. Joaquín y gracias, Juliana, Joaquín, que son los que nos palabras. Fanny también, bueno. no me olvido de Fanny, que también. Bueno, vuelvo a poner acá lo que nos dice este teorema y la importancia de este teorema, que va a afirmar que toda función que sea continua va a tener primitiva. Que hasta ahora estamos metiendo entonces algunos conceptos que hasta ahora no habíamos hablado. Vamos a ver el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Este segundo teorema, quiero aclarar acá que por ahí en algunas bibliografías está este como primero y el otro como segundo. A mí me gusta este orden y yo tomé, no sé Marta qué opina, pero bueno, yo tomé esta iniciativa también porque me gusta más explicarlo de esta manera, ¿sí? El anterior como el teorema fundamental del cálculo, y este que vamos a ver ahora, que también se conoce como regla de Barrow, como segunda parte o segundo teorema fundamental del cálculo. Sí, a mí también, Fabi, me gusta así. Sí, bien. Entonces acá vamos a ver, otra vez decimos que esta es una función continua en un intervalo cerrado AB, volvemos otra vez a lo mismo, le estamos pidiendo lo mismo a la función, la f chica, cuidado acá cómo nombramos, ¿sí? Y vamos a llamar ahora g a cualquier primitiva de la función f, ¿sí? Cualquier primitiva, ¿qué significa? Bueno, si una primitiva es f grande, otra puede ser g grande, ¿sí? Recuerden
que qué relación había entre dos primitivas. Acá lo estamos viendo ahora, pero ¿qué relación había entre dos primitivas? Si yo tengo una primitiva de una función y tengo otra primitiva de la función. ¿Son iguales estas dos? ¿Van a ser iguales exactamente? ¿Qué les parece? Si yo tengo, la integral, yo quiero encontrar, voy a preguntarles al revés, la primitiva, yo voy a poner una función f de x, yo porque quiero retomar los conceptos para que vayan acordándose todo antes de retomar esto. Yo tengo una función f de x que es x cuadrado. ¿Sí? Una primitiva, ¿cuál podrá ser? A ver, chicos. Podrá ser una primitiva. ¿Cuál sería una primitiva? ¿Qué función al derivar me da está x dando cuadrado. x cuadrado? Ahí Joaquín dice x al cubo sobre 3. Perfecto, x al cubo sobre 3. Pero ¿es la única? Sí, eso es lo que... ¿Qué más falta? A ver. Más constante pone Joaquín. Perfecto, entonces yo puedo generalizarlo así. Yo puedo decir que esta es una primitiva, pero si hay otra, van a diferir en una constante, ¿sí? Digamos, la diferencia que hay entre estas dos, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero quiero que les quedara claro el concepto. La diferencia que va a haber entre las dos va a ser una constante, porque esta sería, de esta forma yo indico toda la familia de todas las posibles primitivas, esta sería una sola, la que yo llamé G, ¿sí? Perfecto. Entonces, acá estoy llamando G a cualquier primitiva, ¿sí? Lo llamo en forma general. Entonces, el teorema lo que me dice es esto, que si yo encuentro a cualquier primitiva de la función, la integral entre a y b de esta función va a ser igual a esa primitiva que encontré evaluada en el extremo superior, ¿ven? Esto significa evaluada en el extremo superior, menos la primitiva que encontré evaluada en el extremo inferior. Fíjense que acá ya esto me permite hacer cuentas, ¿sí? Eso es lo que me dice la regla de Barrow. Pero tiene que ser continua la función en el intervalo en donde yo la estoy integrando. Vamos a ver esta demostración, les prometo que es mucho más sencillita, ¿sí? Entonces, si tenemos que G es una primitiva de la función f chica, como dijimos que la función es continua, y el primer teorema fundamental del cálculo me garantiza la continua y va a tener primitiva, entonces acá nombro el primer teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Esta función también es una primitiva de G. Y dijimos que G es una primitiva, pero el teorema fundamental me está diciendo que F es otra primitiva. Entonces, acá está escrito de esta manera. Si esta es una primitiva, y la otra va a ser, a la f de x que encontré, más una constante, porque entre las dos, si yo hiciera la diferencia de las dos, fíjense, lo que quiero decir es esto, cuando decimos que difieren una constante, si yo de acá paso la f grande restando, me queda igual una constante, ¿sí? Entonces esto significa difieren, porque es diferencia o resta, estas dos primitivas difieren en una constante, ¿sí? Entonces, puedo decir que una es igual a la otra más una constante de integración. Pero a f por el primer teorema la hemos escrito de esta forma, ¿sí? Entonces la escribimos de esa forma. Escribiéndola de esa forma vamos ahora a decir, bueno, ¿qué pasa si yo hago que x, en lugar de ser cualquiera, estoy parado en a? Entonces vamos a reemplazar la integral desde a hasta a de f de t diferencial de t más la constante, y acá voy a hacer algo que me olvidé las propiedades de decírselos, pero bueno, lo vamos a ver acá. Fíjense si nosotros lo estamos asociando con el concepto de, esta es la función f, estamos en el eje x, en el eje y, con el concepto de área, ¿no? Si nosotros teníamos desde a a b, teníamos el área bajo la curva, ¿qué pasa si yo ahora estoy integrando desde a hasta a? ¿Qué área me quedará bajo la curva si yo estoy integrando desde a hasta a la función? ¿Qué valor me dará eso? Que yo ya me olvidé, ahora me estoy dando cuenta que se ve que me lo salteé. No fui más abajo en la representación. ¿Qué les parece que me da? ¿Cuánto es la altura de este rectángulo? ¿Tengo algún rectángulo acá? ¿Tengo un delta X acá? Si estoy parado voy desde A hasta A. Acá. A ver. Si voy desde A hasta A. No, dice Joaquín. Entonces, ¿cuánto vale delta X? ¿O cuál sería la base Cero. del rectángulo? Cero, Cero. dice Entonces, Joaquín.
Entonces, ¿cuánto me va a dar el área esta? Voy a tener área. Mariana dice 0. Perfecto, va a ser 0, ¿sí? Entonces, esta es una propiedad también, lo estamos interpretando a través del área, pero esta es una propiedad que yo me olvidé de decírselas, que si yo estoy integrando desde A hasta A, ¿sí? Esa integral definida va a ser 0, ¿sí? Entonces acá, si nosotros estamos reemplazando por A, el extremo superior X, lo hacemos valer A ahora, la integral desde A hasta A, esto va a ser igual a 0, ¿sí? 0 más constante, obtenemos que G en A es igual a esta constante de integración. Entonces, volviendo a escribir esta expresión ahora, ¿sí? Vuelvo a escribir esta expresión, como la constante G de A, en lugar de poner constante, ponemos más G de A, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar X por B. Volvemos nuevamente a la expresión acá y reemplazamos X por B. Entonces vamos a decir que G en B, tengan en cuenta esto, ¿no? También yo acá quizás no lo aclaré, cuando reemplazábamos por A, reemplazábamos por A también acá adentro, ¿sí? Cuando reemplazamos por B, decimos ahora que G en B es la integral entre A y B de la función, y como la constante ya la habíamos puesto que era G en A, lo escribimos de esta manera. Haciendo pasajes de términos acá, vamos a despejar y dejamos que esta integral, entonces, la integral entre A y B de f de x diferencial de x es igual a g en b menos g en a. Y ahí ya lo demostramos, ¿sí? Otra forma de escribirlo, ahí ya llegamos a la demostración entonces. Integral definida, si la función es continua, recuerden que f tiene que ser continua en el intervalo cerrado en donde estamos evaluando esa integral. Esta notación, g en b menos g en a, se lo pone de esta manera, es decir, encontramos la primitiva, lo vuelvo a escribir grande, ¿sí? Encontramos la primitiva, lo pongo acá, por ahí acá, encontramos la primitiva, y lo dejamos indicado, y esto dejamos indicado, y la evaluamos entre A y B. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un ejercicio. Entonces, esto nos está dando, este teorema nos da la fórmula, que nos da el método para poder calcular estas integrales definidas, conociendo una primitiva. ¿Sí? ¿Cuál es la primitiva? No vamos a considerar la constante de integración, ¿sí? Porque directamente lo vamos a, fíjense, si nosotros reemplazamos acá y consideráramos la constante de integración, al restarle, se lo estaríamos restando. Entonces, no se anularía la constante de integración. Ahora lo vamos a ver en este ejemplo, ¿sí? Que les puse acá. Este sería un ejemplo que vamos a desarrollar. Entonces, ¿cómo hacemos los pasos para calcular? Buscamos la primitiva. Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Hay veces que para poder encontrar la primitiva, yo voy a escribir acá, vamos a encontrar la primitiva. Muchas veces vamos a tener que aplicar un método. Yo acá puse un ejemplo sencillo. ¿Cuál es la primitiva de x acá? Nos da la integral de x. A ver. ¿Qué función al derivarla me da x? Bueno, yo lo voy X al escribiendo. cuadrado sobre 2, dice Juan. Perfecto. X al cuadrado sobre 2 más constante. Fíjense que yo acá cuando reemplazo, acá, entonces, yo lo puse acá, esta era sencilla, yo lo podría haber hecho acá directamente, ¿no? Decía x cuadrado sobre 2. Y ahora vamos a seguir agregando cosas. Pero muchas veces les hago esta observación porque hay veces que acá, para poder encontrar esta primitiva, hay que aplicar algún método de integración. Entonces acá se nos complica. Y hay que tener mucho cuidado cuando tenemos extremos, porque si hago una sustitución, estos extremos corresponden a x igual a 1 y x igual a 2. Si hago una sustitución y llamo u, ya no son los mismos extremos, ¿sí? Entonces es importante, primero, encontrar la primitiva a través de la integral indefinida sin los extremos de integración y después volver al ejercicio. Esta función, que sería esta f chica de x, esta f chica de x, no sé qué pasó, que es igual a x. ¿Es continua entre 1 y 2? ¿O es una función continua? ¿Qué les parece? ¿Será Porque si continua? no, no puedo aplicar esta regla. Para poder aplicar esta regla, tiene que ser continua la función.
igual a x, no tiene ¿Tiene ningún problema? problema, ¿no? Es una recta. Menos la va a tener entre 1 y 2. ¿Sí? No tiene problemas nunca. Menos la va a tener si yo la estoy evaluando entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces voy a poder, es la primitiva evaluada, y lo pongo de esta manera, entre 1 y 2. Entonces es la primitiva en el extremo superior, o sea que voy reemplazando cada vez que aparece x por el valor de uno de los extremos, primero del extremo superior, cuidado con esto, porque si no me dan signos contrarios, primero reemplazo en el extremo superior, o sea que sería 2 al cuadrado sobre 2, menos reemplazando la x en el extremo inferior del intervalo. Saco las cuentas, acá me va a quedar, a ver, mire, un poquito para el costado, pues no quiero, ahí está, un poquito para el costado, entonces me va a quedar 4 medios menos 1 medio, o sea que esto es igual a 3 medios. Este es el resultado de la integral definida, ¿sí? No necesariamente va a ser el área. ¿Qué tengo que asegurarme para saber si es el área? A ver si se acuerdan lo que yo les dije, qué pasa, en qué momento yo puedo garantizar que sea el área. Esto es re importante, esto se toma siempre en el final. Yo ahí me tapé un poquito el gráfico a propósito. Sí. A ver. Yo acá resolví ¿Cuál es la condición la integral que definida. tenía que tener? Ahora vamos a hacer unos ejercicios que nos va a ayudar a confirmar esto. A ver. No, si no ¿Cómo tenía contestan, que ser volvemos f de x? después. Para que me dé el área. Cuando hicimos las sumas de Riemann, ¿qué insistí yo? En repetir varias veces. A ver, Rocío, que sea mayor de 0. Juliana, que Bien. sea positiva, pregunta. Perfecto, eso sería, ¿sí? La función tiene que ser positiva en el intervalo en donde yo la estoy evaluando. Si no, yo puedo hacer este cálculo, lo único que veo es que sea continua para aplicar Barrow. No le pido, para aplicar Barrow no le pido que sea positiva, ¿sí? Que sea continua nada más. Si es continua, aplico Barrow. Y este resultado solo me va a dar el área si la función que yo estoy integrando es positiva en ese intervalo, ¿sí? Entonces, en este caso, vuelvo un poquito al dibujito que yo hice medio acá, entre 1 y 2, esta función es positiva, me coincidiría con el área. Pero evaluar una integral definida no siempre va a ser el área. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos, unos ejercicios que yo planteé y lo vamos a ver más claramente, ¿sí? Bueno, entonces acá el resumen es que si la función es continua en ese intervalo cerrado, entonces esta integral, esta es otra forma de escribirlo, ¿sí? Esto sería igual, vamos a poner toda la notación, g de x evaluada entre a y b, y que era lo mismo que escribir la función primitiva evaluada en el extremo superior, menos, ay, no sé por qué me hizo esto, menos la función primitiva evaluada en el extremo inferior, ¿sí? Bueno, yo acá ahora tengo unos ejercicios. A ver, yo les puse acá un ejercicio, uno, les pregunto si es correcto el desarrollo que yo puse acá, es calcular la integral de la función, que es 1 sobre x, es igual, yo pongo un signo de pregunta, ¿está bien este desarrollo? ¿Qué hicimos acá en definitiva? ¿Qué se encontró acá? A ver si encuentran algún error, si está bien, si está mal. Yo dejo ahí el resumen. Si la función es continua, entonces aplico Barrow. A ver. ¿Puedo aplicar Barrow ahí? Acá, ¿ahí qué se hizo en el ejercicio ese? ¿Qué está aplicado acá? ¿Qué les parece que se aplicó acá? Voy a poner con otro color. A ver, pone el -1 del extremo, dice Juliana. Tiene que ver con el intervalo de integración. A ver, miren. Y la función, ¿no? Porque, a ver, vamos a ir pensando algunas cosas. Si yo encuentro la primitiva de 1 sobre x, para que así los voy orientando un poquito con el error que hay. Sí. Si es que hay error, ¿no? Uh-huh. Si yo encuentro Sí. la primitiva de 1 sobre x, ¿a qué es igual esa primitiva? A ver. Así sola, ¿no? Encuentro una primitiva, esa primitiva que es igual. Perdón, ¿a qué es igual esa integral? ¿Sí? ¿Qué función al derivarla me da 1 sobre Me da x? 1 sobre x.
Ahí Zaira dice logaritmo de X. Bien. Y Juliana recuerden dice que- logaritmo de X más K. Perfecto. Logaritmo, y yo acá aclaro algo más, valor absoluto, recuerden siempre, ¿sí? Porque Sí, esta ellos proviene de una función, esto lo vamos a ver con más detalle. Una al función escribir entiendo que por eso no lo ponen. que está Quiero perfecto, más creer. la constante. Está perfecto, ¿sí? Entonces, acá no hay error en haber encontrado la primitiva y decir que la evaluó entre -1 y 1, ¿no? Porque estaría aplicando barro. Es la primitiva, sin la constante, lo tomo. Recuerden que uno no toma la constante porque no tiene sentido ahí. Y la pongo entre este extremo, que es -1, y 1, ¿no? Evaluada entre -1 y 1. Entonces la reemplazo en el extremo superior, que era B, menos en el extremo inferior, que es A. Fíjense la importancia del valor absoluto. Pero, ¿cuál es el error que está acá? ¿Qué más me pedía acá? A ver, ¿qué dice ese recuadro que está ahí arriba? ¿Qué le pide? ¿Qué se le pide a la función esta que estoy integrando? ¿Qué le pido? Que sea como. Estoy esperando, Fabi. Bueno, fíjense acá, esta función f de x es 1 sobre x. Continua. Pregunta, Luz. Bien, perfecto, es continua. Y 1 sobre x, ¿es continua entre -1 y 1? ¿Cuál es el dominio? A ver, ¿cómo podemos evaluarlo? ¿Cuál es el dominio de esta función? X no puede ser 0, dice Joaquín. Perfecto, entonces son Y todos los Juliana reales. dice los reales menos el 0. Perfecto. Y ahora vamos a hacer un dibujito. Esto es lo que yo siempre les voy a aconsejar que lo hagan para analizar, ¿sí? Yo estoy parado, el 0 lo tengo acá, ¿no? ¿Y de dónde a dónde estoy integrando? A ver, Desde chicos. -1, 1. estoy integrando desde -1 hasta 1. Y el 0 está metido en el intervalo. ¿Y yo qué quiero que sea la función? Continua en el intervalo -1, 1. Y acá tengo un punto de discontinuidad. O sea que no puedo aplicar Barrow. No se puede. ¿Por qué? Porque esta función f no es continua en el intervalo en donde yo la estoy evaluando. Porque el 1, y tiene que ser cerrado, tampoco sería continua en 0, 1, porque el 0 está metido acá adentro. ¿Se dan cuenta por qué? Tengo problema en 0, tengo una alerta roja acá. ¿Sí? Mi problema está, alarma, en 0 acá. Y ese 0 está metido en el intervalo en donde yo estoy evaluando. Entonces no puedo aplicar, no se puede aplicar la regla de Barrow. ¿Sí? Porque no es continua la función. Cuidado con eso. Este tipo de integrales, después lo vamos a ver, si yo lo veo gráficamente, fíjense, sería la función 1 sobre x, ahora voy a cambiar el color para que no quede todo tan rojo, sería la función 1 sobre x, la estaba integrando desde -1 a 1, entonces estoy viendo que acá justamente tiene una discontinuidad de salto infinito, ¿sí? Entonces no puedo aplicar Barrow. Vamos a ver que este tipo de integrales se llaman integrales impropias, ¿sí? Cuando no son continuas, ahí vamos a ver cómo la puedo resolver. Pero esto va a ser un tema que vamos a ver en una próxima clase, ¿sí? Lo importante, lo que estamos viendo acá, es que hay un error porque no puedo aplicar la regla de Barrow, ¿sí? ¿Quedó claro ahí? Sí, ahí Juliana dice que se entendió. Bueno, ahora yo estoy pidiendo, ahora resuelvan esta, a ver, ¿qué pasa con esta? ¿Cómo la resolveríamos? La misma función, pero estoy integrando entre 1 y 2, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa entre 1 y 2 con esta función? Estoy entre 1 y 2 que está por acá. Un dibujo esquemático nada más este, ¿no? Ahora estoy desde 1 hasta 2. Habíamos dicho que el dominio de esta función, vamos a volver otra vez. Esta función f de x, que es 1 sobre x, el dominio Ahí, de la función, los ahí reales menos el Joaquín 0. dice que ahora sí se puede. Perfecto, ahora sí, porque en el intervalo en donde yo la estoy evaluando sí es continuo ahora, ¿sí? Entonces voy a aplicar, pongo la primitiva, que era, ya la habíamos calculado, que era el logaritmo del valor absoluto, la evalúo entre 1 y 2, porque ahora sí es continua, esta función es continua, ¿sí? Cuidado, no esta, ¿sí? Esta es continua,
en esos intervalos, la otra me va a dar que tiene primitiva, entonces es evaluar la primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior. Logaritmo de 2 lo dejo como logaritmo natural de 2 directamente, y logaritmo natural de 1 que es igual A ver. a 0, ¿sí? ¿No? ¿Se acuerdan? 0, 0, dijeron. Sí, sí. Y este es un número. Ven que el resultado, como hoy nos dio 3 medios, el resultado de esta integral definida que quisimos evaluar acá, la pude evaluar y aplicar Barrow. ¿Por qué? Porque la función, esta función ahora f, es continua en el intervalo 1, 2, que era donde la estábamos evaluando, ¿sí? Entonces, como es continua en ese intervalo, pude aplicar Barrow, pude calcular, y bueno, lo dejamos así nomás el resultado, ¿sí? Esto es un número en definitiva. Y ese es el valor de la integral definida. No sé si es el área o no, ¿sí? Pero es el valor de la integral definida. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Hay preguntas? No, No no, sé si- vienen respondiendo bien, así que entiendo que Bueno, se que viene se entiende. entendiendo. Sí, se Bueno, entiende y si se quieren, Zaira. sí, Melanie también. sí, perfecto. Si quieren hacer algún aporte ustedes, bueno, bienvenido, me paran. Bueno, Sí, sí. acá tengo algunos otros ejercicios, ¿sí? En realidad es un ejercicio solo que vamos a sacarle un poquito de provecho para introducir a lo que es área también. A ver, esta integral definida, ¿yo la puedo calcular? ¿Cuál es la función? La función A ver. es x al cubo, ¿no? ¿Cómo es su dominio? ¿Cómo Sí, es el dice dominio? Joaquín. Perfecto, entonces ¿cómo la Puede calculo? A ver, calcular. ¿cómo la puedo calcular? ¿Qué hago? ¿Es continua? Entonces calculo la primitiva, que ¿cuál es? A ver, me van a decir ustedes cuál ¿Cuál es la es? A ver. primitiva. Acá no hago un cálculo aparte porque es inmediata, ¿no? Pueden prender los micrófonos, chicos, por ahí es Sí, más sí, rápido hablar. que, Sí, que escribir. X a la cuarta sobre 4, dice Melanie. perfecto. Y X a la Joaquín también. cuarta, X a la Y cuarta, Julián. cuarta sobre cuarto, perfecto, que le evalúo entre -1 y 1. Entonces, me va a quedar 1 a la cuarta sobre 4 menos, acá hay que tener mucho cuidado con los paréntesis, menos Sí, 1 es a la verdad. cuarta sobre 4. Entonces esto me queda un cuarto menos un cuarto. ¿Cuánto me dio esto? 0, dice Melanie. 0. Juliana también. ¿Me equivoqué en algo? ¿Está bien? ¿Está todo bien? ¿Sí? Sí. No tuve ningún error, el resultado me dio 0. Perfecto. Ahora viene la segunda pregunta. Este resultado, ¿lo puedo interpretar como el área bajo la curva de esta función? Yo ahora la más abajo la tengo escondida, de esta Escondida, función, sí. entre x igual a -1 y x igual a 1. ¿Puedo decir que eso es el área? ¿Le parece Daría. que A ver. me daría un área? Si me dio 0, ¿me dio un área bajo la curva? No, dice Joaquín. ¿Por qué no? Bueno, yo voy haciéndolo aparecer rápidamente. ¿Por qué no? A ver, Joaquín. ¿Qué pasó ahora viendo la gráfica? Que Fabi está bajando. Acá está la gráfica. Yo estoy preguntando si era el área bajo la curva entre... lo tendría que agrandar un poquito capaz, pero bueno, a ver. Sí, por ahí para decirlo tema. Le agrando ahí un poco. ¿Sí? Fíjense, si yo estoy calculando, si yo quisiera el área bajo la curva, lo que yo puse ahí tal cual, que cuando le vamos a pedir un área, vamos a explicitarla bien así, vamos a decir qué función o cuáles funciones, pero vamos a complicar un poquito más, en este caso es una única función, entre estos valores de x, quiere decir, x igual a -1, estaríamos acá, este sería este extremo, acá me están dando el extremo de integración, en definitiva, este sería un... Ah, Y lo Fabi, que quiero es esto. Fabi, Sí, sí, guarda Rocío, sí, escucho. porque acá Rocío escribe en función de, entiendo que cuando vos preguntaste si el 0 es en un área, Rocío puso que sí, porque tenía que ser igual o mayor de 0. Pero lo que tiene que ser mayor o igual a 0 es el f de x. La Por ahí tiene esa función, confusión, sí, esa confusión tiene. ¿sí? ¿Se entiende? Para que sea una... No el resultado está bien, que para que me dé un área no está Claro. mal, digamos. Un área
también me tiene que dar positiva. ¿sí? Positiva, Siempre. valores positivos, sí. Valores positivos. El área, pero a su vez la función también tiene, estos valores tienen que ser positivos. Pero la función que estoy evaluando también tiene que ser positiva entre los extremos que la estoy evaluando. ¿Y esta función qué pasa? ¿Qué pasa desde -1 hasta 0? Es negativa, ¿sí? Y de 0 a 1 es positiva. Entonces, eso es lo que está pasando. Me está dando un valor, fíjense que al darme 0, como es una función que es impar, lo que está sucediendo es que esto que yo dibujé acá en rojo por acá abajo, ¿sí? Lo voy a poner a ver en otro color ahora. Esto que yo dibujé en rojo, si yo hago la integral, vamos a hacerlo separadito, fíjense para que veamos bien. Si yo hago la integral desde -1 a 0 de esta función, así lo pueden ir entendiendo. Esto es x a la cuarta sobre 4 entre -1 y 0. ¿Cómo me va a dar ese valor si la función está por debajo del eje de las x? Voy a reemplazar en el extremo superior menos reemplazando en el extremo inferior. ¿Sí? ¿Cuánto me dio este resultado? -1/4. ¿Sí? ¿Se están dando cuenta? Me dio un valor negativo. ¿Por qué? Porque la función está por debajo del eje de las x. ¿Sí? ¿Qué les parece que me estaría dando? Lo voy a cambiar de color acá, para que me haya dado 0 el total. ¿Cuánto me estaría dando si yo calculara ahora la integral? A ver, sin por ahí calcularla. Si yo calculara la integral entre 0 y 1, Y 1. entre 0 y 1 de ¿Cuánto me esta da? función, ¿cuánto me va a dar esto? Sin calcularlo. Estoy integrando entre 0 y 1. Me va a Sabiendo quedar el dato x que hizo Fabi a la anterior. cuarta sobre 4 entre 0 y 1. Yo igual lo voy calculando. Si tenemos dudas, Un vamos cuarto a, no dice sé, ya vamos a hacer las cuentas. Zaira. Un cuarto dice Rocío. Perfecto. Sí, un cuarto, ¿ven? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me dio este 0? Y porque esto que yo rayé acá en verde se compensaría, porque es una función que es impar en este caso, entonces me da lo mismo. Fíjense que estoy tomando de -1 a 0 y de 0 a 1. Me da lo mismo, pero con signo cambiado con respecto a esto que está en rojo. ¿Sí? ¿Cómo hago? Ahora yo lo que quiero es obtener el área. ¿Sí? ¿Cómo hago? ¿A cuánto sería igual con todos los datos que yo les di? Aunque no hagan una cuenta. Aunque no me lo digan con integrales. ¿Cuánto me tendría que dar el valor del área? A ¿Qué les ver. parece? Este valor yo que quisiera que fuera, en lugar de ser negativo, ¿cómo quisiera que fuera? Si yo quiero que sea el área roja. Yo ahora quiero tener el área roja. Voy a ponerla acá abajo. El área roja. ¿Cómo modifico esto? Para que realmente me dé el área, porque el área, como bien dijeron, tiene que ser Tiene que ser positiva. positiva. ¿Qué le Y tengo este que valor me agregar? da negativo. ¿Qué tendría que hacer para que me dé un valor positivo Están realmente? pensando, ¿eh? Yo los dejo pensar un ratito, porque por ahí es Sí. importante que lo piensen Sí. y La no gráfica no va a apresurarme yo a dar la cambiar. respuesta. Los extremos no La van a gráfica no cambiar. cambia. Bien. Los extremos tampoco. Los ¿Qué le extremos puedo agregar? tampoco. ¿Qué es A lo que ver, cambia? entonces Joaquín tiene razón. Ese 0 no puede interpretarse como el área. Me perdí un Claro, poco, dice Juliana. Si el sí. 0 no era un área. El 0 no era un área, era el resultado de la integral definida. Por eso estoy haciendo diferencia entre lo que es la integral definida y el área. Este resultado estaba perfecto y estoy calculando esto. ¿Sí? Lo calculé y llegué a que me da 0 el resultado. ¿Está bien? Pero no es el área bajo la curva entre estos extremos de integración. ¿Sí? Una integral definida yo la puedo calcular y la integral definida, siempre y cuando la función sea continua, eso me va a garantizar, me va a dar un número, pero ese número no va a ser el área. No siempre es el área, claro. ¿Sí? No siempre es el área. A veces sí, a veces no. Ahí Ahora sí. lo enganchó, Bien. Juliana. Sí. A ver, Bien. sigamos a Perfecto. ver si con ese razonamiento, Juliana, para que sea ahora sí queremos que lo rojo sea un área. En lugar de este valor, ¿qué quiero tener? Un valor como positivo. Muy bien. Negativo. Positivo, dice Joaquín. Y yo quiero que bien dijo acá Juliana, que lo había dicho que tiene que ser positiva, ¿no? Claro, Joaquín, Zaira y Juliana dijeron positivo.
Perfecto. ¿Cómo hago para cambiar algo negativo en algo positivo? Positivo. Era negativo, ¿Qué le puedo ¿qué agregar? hago? ¿Y yo qué A quiero? ver. No quiero que sea negativo. ¿Cómo quiero que sea? A ver. ¿Cómo lo convierto en positivo algo negativo? Hay dos maneras que se me ocurren a mí. Joaquín dice que multiplica por -1. Y Juliana también. Perfecto. Le cambio el signo, Ujú. ¿sí? O lo otro que puedo llegar a hacer es, yo les recomiendo cambiarle el signo. O lo que puedo llegar a hacer, ¿qué otra cosa es? ¿Cómo convierto algo negativo en positivo? Con valor Va. absoluto. A ver. No, ahí Zaira dice elevar a -1. No, Zaira, No, porque no. eso Cuidado me con da eso. vuelta, me invierte Claro. todo. El valor absoluto. ¿Sí? Por ahí pensaban que era una respuesta más complicada que lo que les preguntaba. Entonces, o le cambio el Ajá. signo con un menos, o sea que Melanie dice que eso iba a decir, pero no se animó. Es que esta perfecto, tienen que esta, animarse, yo se los dejo, claro, claro, yo les hago preguntas para que ir acompañando, ver si entender, tienen que largar, si se equivocan no esta es hay la mejor problema, se forma. equivocan, Claro. ¿sí? Entonces fíjense, es cambiarle el signo, quiere decir que yo en lugar de calcular la integral desde -1 a 0, como hemos calculado antes, si lo que quiero es el área, tengo que dibujarla, es importante dibujarla y pensar, ¿sí? Me quedó por debajo la función y tendré que ir desde -1 a 0, y como esto estaba por debajo, le pongo un menos adelante. ¿Ven? Y hago todas las cuentas tal cual. Me va a quedar un menos adelante, sigo con las mismas cuentas que habíamos hecho acá, y esto me daba, no hago todo el desarrollo porque ya lo habíamos hecho antes, entonces llegué a un cuarto. Entonces ahí sí tengo el área. O la otra es el valor absoluto, lo que tengo que hacer es la integral. Esto no se los recomiendo mucho porque se complican más, es preferible dibujarla, y si la función me quedó por debajo, pero tampoco estaría mal, ¿no? Yo podría llegar a hacerlo esto. Ponerle el valor absoluto, ¿sí? Pero tengo que dibujarla previamente, también hacer el gráfico. Y como la otra área ya la habíamos encontrado, esta sí, como era positiva, a ver, voy a cambiar el color, no me tomo el color porque se me tildó. A ver, ahí sí no me toma el verde. Yo para que quedara bien identificada con los colores, bueno, voy a dibujar, a ver ahí. No me toma. Bueno, Qué raro. ahí está, ahí lo cambio. Ahí, La integral entre 0 y 1 de x al cubo, esto lo dejo tal cual porque justamente ahí entre 0 y 1, ¿sí? Era positiva. Entonces, si yo lo que quiero calcular es el área, ¿sí? Lo que hago es el área total, que yo quiero calcular, si me piden que sea el área bajo la curva, va a ser igual al área roja, digamos, al área 1, vamos a llamarla así, más el área verde. ¿Sí? Entonces no me queda otra que si lo que quiero es calcular el área, voy a tener que hacer menos la integral, porque es entre -1 y 0, la función era negativa, entonces le tuve que poner un menos, más la integral entre 0 y 1 de x al cubo diferencial de x. Ven que lo tengo que pensar, analizarlo, dibujar, ver qué pasa, ¿sí? Como era un área negativa, era un valor negativo, si yo lo integro así solo, le tuve que anteponer un menos adelante, ¿sí? Y la otra sí la pude sumar porque la función entre 0 y 1 era positiva. ¿Se entendió ahora? Entonces tengo que hacer un análisis más profundo. No es resolver la integral nada más. Tengo que hacer el gráfico e identificar qué es lo que pasó y separar en intervalos, ¿sí? De integración. Tendré que integrar desde -1 a 0 en la parte que es negativa la función, y en la parte que es positiva tuve que hacerlo desde 0 a 1. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, no hay consulta, Fabi. Bien. Ahí dice Juliana que sí. Por ahí ya son, te aviso, y 46 Sí, por ahí. sí, eso estaba viendo. Bueno, no sé si ver algo de área, a ver, Por ahí yo acá aunque tengo sea para otra, plantearles. Sí, como para que sí, se algo de larguen a trabajo. hacer. Voy a ir al trabajo práctico, acá para que Vale. vean, ya van a poder recibir, fíjense, acá cuando me piden el ítem 14, integrales definidas, no tengo que pensar nada más que si la función es continua, ¿sí? No me preocupo por el área, porque me dice integrales definidas.
Entonces es hallar la primitiva de cada una de las funciones, ver si es continua, si no tiene problema en esos extremos de integración y aplicar barro. Eso es lo que hay que hacer en el 14, ¿sí? Es lo único que hay que hacer en el 14. En esta hay que tener cuidado porque como es una función valor absoluto, tendrá una expresión, hay que tener mucho cuidado acá. Voy a tener que ir, esta la voy a poder separar, los estoy ayudando, ¿no? Un poquito, ir desde menos 2 a 0 y poner la expresión que corresponda, Sí. de menos 2 a 0, más integrar de 0 a 2 y poner la expresión que corresponda, ¿sí? Utilizando la definición de valor absoluto, ¿está bien? Eso los ayuda un poquito, porque si no, no lo van a saber cómo resolver. En las otras, simplemente, si la función es continua, integrarla y aplicar barro. ¿Se entiende? En estos que son áreas, acá voy a hacer una aclaración. Fíjense, en este caso, tienen que ponerlo de forma general, en este que estoy explicando acá. Acá tendrán que ver, esta función es positiva, es muy similar a lo que hicimos recién, ¿sí? Y en el tramo que la expresión es negativa, tendrán que anteponerle el signo menos, ¿sí? Estos son todos en forma genérica. Sí, Y acá es donde yo quería hacer una introducción, sí, no en van a forma encontrar un genérica. número, lo tienen que expresar. El área va a ser la Lo tenían que integral expresar. A y ¿Sí? 0 de, o sea, menos la integral entre A y 0. ¿Sí? Por ejemplo, en este, vamos a ponerlo en este que está acá. Fíjense, ¿cómo es la función? Esto es el extremo A y el extremo B. La función es una función f, ¿sí? Este es el eje y este es el eje x. Este es el eje x, toda la función está por debajo. Entonces, si está por debajo, el área rayada, ¿a qué va a ser igual? Si yo estoy integrando desde A hasta B, me va a dar un valor negativo. Entonces, como está por debajo del eje de las X entre A y B, le antepongo el signo menos. Y ahí ya está. Esa es el área de esa función. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió, chicos? Ah, sí, ahí dice De Juliana que forma sí. genérica. Bueno, ahora me falta porque hay algunas que no van a poder hacer totalmente. No sé si alcanzo a explicar algo, por ahí alcanzo a explicar algo. Después acá tienen Por ahí algunas sí, aplicaciones Fabi. económicas. Sí, unas aplicaciones económicas que verán en la práctica. Después en este, ustedes, esto todavía nos falta verlo, esto no. Y en esto, yo igual ahora voy a explicarles algo, lo que tienen que hacer es dibujar todas las funciones que están representadas acá y ustedes determinar cuál es el área que quedó encerrada, ¿sí? Esos son los ejercicios que van a poder hacer. Pero antes yo les voy a explicar para que ustedes puedan encontrar el área encerrada entre dos gráficas, ¿sí? Que eso todavía no lo vimos. ¿No? Voy a explicarlo ahora y yo después acá ustedes tienen, por ejemplo, en esta situación, ¿sí? Si yo tengo que encontrar el área que está determinada entre dos gráficas, ¿sí? Entre esta función, que es una de las funciones, esta una más complicada, y entre esta otra función, que estaría acá, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer un gráfico mucho más sencillo para que lo podamos ir interpretando. Voy a dibujar una gráfica de una función, de dos funciones, ¿sí? A ver si lo puedo hacer lo más claro posible, para que ustedes interpreten bien cómo me queda la gráfica encerrada entre dos funciones. Yo voy a tener esta función, una función f, que la voy a poner que está por encima, y otra función g, que está por debajo, ¿sí? Y lo que yo quiero calcular es el área encerrada entre las dos, el área que me quedó acá. Lo quiero rayar así medio suavecito porque ahora voy a ir haciendo otros rayados. Yo quiero calcular esta área que me quedó encerrada entre las dos funciones, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es, una de las primeras cosas es buscar los puntos intersecciones entre las dos funciones, y tengo que determinar este extremo A y este extremo B, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo estoy integrando entre A y B la función f de x, diferencial de x, y yo lo voy a poner acá en rojo, estoy integrando desde x igual a hasta x igual a b, dijimos que era lo que quedaba encerrado entre x igual a x igual a b, la función y el eje de las x, estaría todo hasta acá,
¿sí? Hasta el eje de las X. Estaría encontrando todo esto. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Pero eso no es lo que yo quería. ¿Y qué pasa acá? Me está sobrando esto que está acá, esto no lo quiero considerar, esto tampoco lo quiero considerar. ¿Y hay algo que me falta? A ver qué A les ver, parece. ¿qué les parece? ¿Hay algo que me falta para que sea lo verde? A ver, lo voy a prolongar el verde que tenía antes. Sí, pues no Hay llegó. algo que Ahí está. no llegó hasta ahí. ¿Hay algo que me está faltando? El rojo llegó hasta ahí, nada más, llegó hasta ahí, hasta acá nada más. Hay cosas que me sobran ¿Lo y cosas ven? que me faltan, ¿sí? Esto que está acá, esto que yo puse acá en azul acá, me estaría sobrando. Se lo quisiera, ¿no? Se lo quisiera sacar para el área verde. Está acá por debajo, se lo quisiera agregar, porque no lo consideré, ¿sí? Fíjense qué pasa que yo quiero mostrarles acá si yo pongo este extremo que me cortó al eje de las X, C y D. Fíjense la función que voy a llamar G, que es la azul. ¿Qué pasa si yo integro la función azul entre A y C? La función G de X diferencial de X. ¿Qué estoy obteniendo? Si yo integro desde A hasta C. Estoy obteniendo justamente esto, que es lo que yo quería sacar, ¿no? ¿Lo están viendo? Obtengo esta parte, que es una de las Sí, partes que yo quería Sí, sacar. sí. ¿Sí? Esto es lo que yo quería sacar. Ahora, si yo estoy integrando ahora desde C hasta D la función G de X, me está dando esto que está acá abajo, ¿sí? Pero con signo negativo. ¿Está bien? Y si yo integro desde D hasta B la función G otra vez, desde D hasta B la función G de X, voy a estar obteniendo este pedacito que yo quería sacar, ¿sí? Este negativo yo se lo quería agregar, o sea que si se lo estoy restando, se lo estoy agregando, porque estoy restando algo negativo. Este se lo quería sacar, o sea que se lo quiero sacar. Y este último también se lo quiero sacar. Fíjense que esto que le quería sacar, le tengo que poner un menos adelante para sacárselo, y esto que yo quería agregar, le tengo que poner un menos adelante también para agregárselo. En definitiva, todo esto que fui analizando el azul, yo podría integrar desde A hasta B directamente, sin buscar estos puntos de intersección, podría integrar desde A hasta B la función G de X y sacárselo a la parte roja, que era la integral entre A y B de la función f de x diferencial de x. ¿Se dan cuenta? Es decir, no necesito pararme en estos puntos intermedios que me interceptan al eje de las x, porque justamente lo que quiero sacar se lo voy a estar sacando, y lo que quiero agregar al restárselo, se lo voy a estar agregando. Entonces fíjense que otra forma de poder escribir esto, con las propiedades que yo les enuncié hoy, como estoy usando los mismos extremos de integración desde A hasta B, yo podría llegar a escribirlos en una única integral, desde A hasta B, que a la función f de x le estoy restando la función g de x. ¿Sí? Entonces, como resumen acá, a ver si se entendió o hay alguna pregunta. Fíjense que la función f, acá hay que tener cuidado cómo las nombro, ¿sí? Porque a veces se me confunden. F es la que está por encima y g es la que está por debajo. Si yo respeto los extremos de integración de izquierda a derecha, ¿sí? Donde pongo abajo el extremo izquierdo y como extremo superior de la integral el extremo derecho del intervalo, a la función que está por encima, que la puedo llamar, a veces lo van a encontrar de esta manera, esta que está por encima lo van a ver como techo, ¿sí? Le resto la función que está por debajo, que la llaman a veces como forma vulgar piso, ¿sí? Entonces, cuando tengo el área encerrada entre dos o más funciones, simplemente lo que me van a interesar van a ser las intersecciones
de las funciones, ¿sí? Y hacer la integral de la función que está por encima menos la función que está por debajo. No sé si ahí pude cerrar un poquito más. Sí, Entonces acá. Quedó muy bien, Bien, Fabi. volviendo a si esta. tenés- Entonces, yo tengo acá, si tengo un ratito para poner esta, la pongo, no voy a Sí, Fabi. la aplicación de GeoGebra, pero por lo menos lo represento acá, ¿sí? Yo tengo una función, quiero el área encerrada entre estas dos funciones. Esta es la función f y esta otra que está por debajo es la función g. Entonces tengo que ir viendo. Acá este extremo me lo van a tener que dar porque acá no se cortaron, ¿no? Entonces acá tengo que saber cuál sería este valor, vamos a llamarlo que es A. ¿Qué necesito acá? Fíjense, este punto de intersección voy a necesitar. ¿Por qué? Y porque desde A hasta B, vamos a llamar B acá, la función que está por encima es la f y la que está por debajo es la g. Cuando voy desde B hasta este otro punto de intersección, no me importa acá donde se cortó el eje, perdón, esto es porque está, es para cargar. Está cargado. Sí, sí, sí. Voy hasta este punto, aprovecho el gráfico. De B a C, ahora me cambió, la función que está por encima es la función g y la que está por debajo es la función f. Y cuando voy desde otra vez cambió. Entonces, tener ese cuidado nada más, ¿sí? Pero si voy respetando de integrar de izquierda a derecha la función que está por encima menos la que está por debajo, y lo voy a calcular. El área que me están pidiendo rayada va a ser, si voy desde A hasta B, la que está por encima es f de x y la que está por debajo es g de x. A eso le sumo, ¿sí? Entre B y C, A ver, la función ¿cuál serían? A ver. por encima, ¿quién es ahora? A ver, la voy a poner con el otro color. Voy a ponerle el azul Ay, para se te hacer lo escapó. mismo que hicimos hoy. Se te escapó la de arriba. ¿Se fue? No, se te escapó la G. Sí, es G, porque ya habías escrito G, ¿no? Ah, sí, lo que pasa es que me viene el dibujo acá para dibujar, para mostrarles. Ah, no, ahí ya estaban No, no, contestando no es Joaquín. que Ah, está bien. listo. Estaba remarcando en el gráfico, pero no se alcanzaba a ver por el Ah, grosor cuál es la que está yo por porque tengo encima para marcar con dos colores. Ah, el chat cuál está por abierto. encima y cuál está por debajo. Ahí está. A ¿Sí? ver. Y la roja, acá estaba por encima la F, y ahora pasó entre B y C, pasó a estar por debajo. Ahí está. ¿Sí? Entonces va a ser, ahí estaba contestando g de x menos f de Sí, x, G. más, y ahora me falta entre c y d, otra vez está por encima la f de x, podría llegar a tener más funciones, entonces tengo que tener ese cuidado, ver la intersección, a ver, voy a ponerme un poquito más porque quiero insistir acá en que siempre tengo que cerrarlo con el diferencial de x, no está bien si al símbolo de integral no lo cierro con el diferencial. Y ahí de esa manera tendría el área rayada, ¿no? Esta que me están pidiendo, esta que está toda en azul. Eso es lo que tienen que hacer en el trabajo práctico acá en este ejercicio, ¿sí? En este que está acá. Ir viendo eso, qué función está por encima y ver los nombres, ¿no? Cuál está por encima y cuál está por debajo. Acá justamente en esto pasó lo mismo, ¿sí? La que está por encima acá es esta, desde este valor hasta 0, y después de 0 hasta este valor b pasó a estar por debajo, ¿sí? En eso hay que respetar cuál es la que está por encima, esto es similar al que les expliqué primero, y cuál es la que está por debajo. ¿Sí? Esto les conviene a ustedes volver a rayarlo en sus hojas o pasar sobre el práctico con distintos colores. ¿Sí? Acá también tienen una función que está por encima y otra que está por debajo. Tendrán que buscar este extremo de integración, esto se llamó b, y bueno, y ahí van a ir integrando de la manera en que les expliqué recién. ¿Sí? Bueno, ahí tienen bastante, ya estamos en la hora. Ya tienen Sí. bastante para, vuelvo acá para que les quede el que habíamos hecho recién. No sé si quedó alguna duda, quieren A consultar ver. algo. Dejo el dibujo esto para que se vea bien el Quedó ejercicio completo. perfecto, Fabi. Llegaste. Sos una genia. Lo fui Ahí más o Juliana menos dice manipulando. que se ¿Eh? entendió. Bueno, Se bien, me entendió, sí. alegro. Estuvo Por ahí muy clara falta un la clase. ratito para la práctica, pero bueno, después les va a quedar
nos quedaría entonces, con esto pueden avanzar bastante, los invito a que hagan el trabajo práctico en la parte que tienen que dibujar las funciones, que es todo un desafío también dibujarlas, Sí. pero tienen bastante Hay como veces para que ir practicando. Hay veces que se traban más en eso y encontrar las intersecciones que en encontrar el área. Claro. Y bueno, en la práctica vamos a ver el método que falta, que los invito, Marta ya los invitó a leer el material. Sí, yo hoy en y- el chat volví a consultó Gemina, le puse que lo tienen que traer leído para el jueves y vamos a explicar para no demorarnos tanto. Vamos a ir a un ejercicio y vamos a ir viendo los casos. Está bien. Bueno, ahí dejo de compartir. Bueno, dejamos No sé hasta si querían acá. mirar algo más. A ver, hasta el jueves, saludos, dicen. No, quedamos... Bueno, mantuvimos la cantidad. En realidad debe estar el partido de Argentina, porque Marta consultó, Fabi, vos no viste el chat, pero consultó si tenían parcial y tienen algo de contabilidad o economía, me parece, los chicos de Madrid, pero... ¿Hola? ¿Se escucha? Hola, hola. Sí, sí, te Ah, escuchamos, Estela. justo Fabi se fue. No sé, estoy viendo que se están yendo varios. Se están yendo todos. No, ¿estás, Fabi? No, Quedó compartido, pero quedó sin conexión. Le aguantó justito. sí, sí. Bueno, chicos, ahí prendo. Fabi, Marta ya se retiró porque tienen consulta. Mañana hay mesa de examen. A mí me toca matemática 2, así que no estoy en la de matemática 1 mañana. Así que bueno, los esperamos el jueves. ¿Sí? Hasta el jueves a Practiquen todos. si tienen consulta. Nos vemos. Chao. Abrazo. Nos vemos. Chao, Chao. chao. Hola. Hola, Fabi. Justo, te quedaste justo. Ya saludamos.